frente a tumores, ¿ya? Gracias por la espera. Tuve un problemita técnico, no podía ingresar a mi Zoom. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es las características de lo que son las células tumorales, qué pasa con el sistema inmune, cómo responde el sistema inmune frente a estas células tumorales y cuáles son los mecanismos de evasión que tienen las células tumorales, ya las diferentes teorías que hay para poder evadir al sistema inmune. Sabemos que el sistema inmune puede identificar sustancias propias y sustancias extrañas y tiene la capacidad también de identificar cuando se dan situaciones de transformación celular, qué es lo que sucede con una célula tumoral. Sin embargo, el sistema inmune tiene la capacidad de identificarlas y de eliminarlas, ¿ya? Sin embargo, hay situaciones o condiciones clínicas en las cuales estas células pues prevalecen a lo largo del tiempo y degeneran ya su material genético y sus características a tal grado que llegan a crecer desproporcionalmente, afectando la función regular o normal de los diferentes sistemas o a nivel de organismo. Entonces vamos a tratar sobre esos aspectos, qué características tienen, cómo o qué algunos términos que se usan y que se aplican en el diagnóstico, como son la identificación de marcadores tumorales, ver los conceptos de estos y brevemente algunos modelos de terapia, ya que aplican la inmunoterapia para poder hacer frente a estas condiciones o situaciones clínicas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Inicialmente es importante tener conceptos básicos de lo que son las células tumorales o qué es un tumor, ¿ya? Un tumor se define como una proliferación descontrolada de células que se da de manera progresiva, que puede estar localizado, ¿ya?, en un sitio anatómico determinado o que puede invadir diferentes sistemas del organismo. Puede ser benigno, ¿ya?, o puede ser maligno. Generalmente aquellos invasivos pues tienden a ser malignos. Los diferentes tumores reciben nombres de acuerdo a su ubicación, al tipo de células que lo componen y algunos tumores de acuerdo al nombre de su descubridor o descubridores. El término de neoplasia también se aplica ya para indicar que hay un crecimiento anormal de un tejido nuevo, ya que puede ser también células malignas o benignas. El término de cáncer utilizamos para denominar un tipo de neoplasia que está caracterizada por un crecimiento incontrolado de células, ya que tienden a invadir diferentes tejidos, ¿ya?, circundantes al sitio original de formación de estas células y que puede invadir puntos distantes, ¿ya? En este caso, cuando las células invaden otros tejidos, se denomina metástasis, es decir, que pueden migrar a otro tejido diferente al tejido original donde se ha formado la neoplasia, o se ha originado la neoplasia, ¿ya? Y bueno, aquellas enfermedades neoplásicas son aquellas que tienen la presencia de células malignas. En la inmunología tumoral que estudiamos, las propiedades antigénicas, ¿ya?, de las células tumorales o transformadas, estudiamos la respuesta inmune del huésped, las consecuencias del crecimiento de estas células en los diferentes organismos y cómo modular el sistema inmune para erradicar el tumor o para ayudar a disminuir el tamaño o ayudar a eliminar este tumor. Entonces hay varios aspectos que involucran todo lo que es este nuevo campo de la inmunología, que es la inmunología frente a los diferentes tumores, ¿ya? Y está involucrada pues diferentes ciencias que aportan, ya diferentes ramas de la ciencia que aportan para el desarrollo de nuevas metodologías diagnósticas, nuevas tecnologías para hacer tratamiento y frente a este tipo de patologías, ¿ya? O sea, es bastante amplio y bueno, trabajo en equipo, ¿no? Sobre todo en lo que implica el tratamiento del paciente, el cuidado del paciente, pues
desde el punto de vista profesional, involucra la actuación de profesionales del área de la salud que trabajan en la parte técnica, en la parte de lo que es cuidado del paciente, ¿ya? Y en la parte de lo que es el apoyo al paciente también es importante, ¿no? Ya viendo un poquito más la parte humana. En el caso de nosotros como bioquímicos, somos pues, tenemos o podemos cumplir roles importantes en el apoyo de un diagnóstico temprano, oportuno, ya oportuno es importante porque se pueden identificar algunas enfermedades tumorales al inicio, entonces uno puede hacer un tratamiento, ¿no? Y control de esto, ¿ya? Ser oportuno, ser preciso en el diagnóstico es importante, ¿ya? Y bueno, poder apoyar también en el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos o de nuevos tratamientos, pues creo que son aspectos que podemos trabajar como bioquímicos. ¿Cuáles son las causas de transformación celular? ¿Por qué las células normales se convierten en células malignas o se modifican? Las células tumorales son células malignizadas, se denomina cuando se modifican debido a lesiones genéticas, ya a genes, por ejemplo, que se alteran. Algunos de estos genes controlan el crecimiento celular y promueven la proliferación de células, ¿ya? Todos tenemos genes reprimidos que controlan la proliferación exacerbada de las células o la mitosis exacerbada. Estos genes suelen mutarse y suelen desregularse. Entonces, el ciclo celular normal se ve alterado y no tiene un control, ¿ya? Nuestro reloj biológico o el reloj biológico celular y la reparación normal de un tejido crecen de manera autónoma, ¿ya? Estas células empiezan a proliferar a partir de un clon inicial y crecen de manera invasiva, generando en determinadas condiciones metástasis, es decir, migran a otros tejidos. Y esto lo hacen a través principalmente de la circulación linfática, ¿ya? Son de origen monoclonal. ¿Por qué monoclonal? Porque basta una célula tumoral que pase el control del sistema inmune y que consiga proliferarse, modificarse y establecerse, y esa célula pues empieza a multiplicarse, a dividirse y puede pues llegar, y todas las células tumorales van a ser idénticas a esa célula inicial, ¿ya? Y pueden migrar a otros tejidos, ¿no? Han debido escuchar algunos casos de pacientes que han padecido, por ejemplo, un cáncer, se denomina CA, no se dice cáncer, un CA de mama, un CA de cuello uterino, un CA a nivel de hepático, ¿no es cierto? Y pues, luego aparecen pequeños nódulos o pequeñas formaciones tumorales en otros tejidos como pulmón, riñón. Entonces, en ese caso son las metástasis que se dan, ¿ya? Y las modificaciones que se dan de estas células son genéticas, pero también se expresan a nivel fenotípico, es decir, a nivel externo. Se manifiestan a nivel de membrana celular, ya que las células tumorales tienen otras características fenotípicas, otros receptores, ¿no? Que impiden que sean reconocidas por el sistema inmune y que bueno, dan lugar a que pues prevalezcan, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que causa la modificación o la transformación de la célula? Pues está generalmente asociado al estilo de vida, en el cual influyen factores genéticos, ¿ya? Es decir, uno puede tener predisposición genética a tener este tipo de condiciones, sin embargo, nuestro estilo de vida puede ser un factor o es un factor desencadenante para estos procesos, ¿ya? El contacto con determinados carcinógenos de origen químico o físico, ¿ya? Por ejemplo, muchos tipos de cáncer están asociados a algunas actividades
laborales, ya que uno puede desarrollar, o al contacto con determinadas sustancias que pueden inducir la formación de radicales libres, por ejemplo, que afectan ya a la estructura regular o normal del material genético celular, ¿no? Y otro aspecto importante también es que algunas enfermedades infecciosas tienden a generar a lo largo del tiempo, pues, algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, la presencia de algunos agentes virales, como el Epstein-Barr virus, ¿ya? Que es el virus de la mononucleosis infecciosa, que puede ser responsable de desencadenar algunos tipos de linfomas, ¿ya? El virus linfotrópico humano también, que está asociado al linfoma, es un retrovirus, que es un pariente del HIV, está relacionado, o sea, no relacionado, sino de la familia. Otro es el virus papiloma humano, que ha sido asociado a cáncer de cuello uterino. Algunos serotipos de estos virus son inductores de transformación celular y, bueno, están asociados a mujeres que han desarrollado este tipo de condición, ¿ya? También en algunas situaciones de inmunodeficiencia, por ejemplo, pacientes que padecen cuadros de inmunodeficiencia tienden a desarrollar linfomas, ya en el caso de los trasplantados de órganos que toman terapia inmunosupresora, o pacientes que padecen, que están infectados con virus de inmunodeficiencia humana, cuando ya llegan a la etapa del síndrome de inmunodeficiencia humana, pues pueden desarrollar linfomas asociados a Epstein-Barr, asociado a papilomavirus, cáncer de cuello uterino, y hay otros virus, como los virus herpes 8, por ejemplo, que han sido asociados a algunos tipos de cáncer de piel, como sarcoma de Kaposi, ¿ya? O cáncer de hígado en caso de hepatitis B y hepatitis B, ¿sí? En el caso de algunos cuadros como la malaria, también se ha asociado a algunos tipos de linfoma, pacientes con malaria que llegan a cuadros de inmunodeficiencia severa, ¿no? Estamos hablando. Y en caso de algunas enfermedades autoinmunes también, donde el tratamiento inmunosupresor para controlar, pues tiende a desencadenar este tipo de condiciones, ¿ya? El término de antígenos tumorales, ¿a qué se refiere? Ya cuando hablamos de antígenos tumorales, se usa también el término de marcadores tumorales, por ejemplo, a nivel de laboratorio para el diagnóstico. Son aquellas sustancias que son producidas por las células modificadas o las células neoplásicas, ¿ya? Ante la presencia de un tumor, ¿no? Se aplican o se utilizan estos antígenos o estos marcadores para establecer un pronóstico de la evolución del paciente, para apoyar el seguimiento, ¿ya? Y evaluar la eficacia de un tratamiento. Los marcadores tumorales apoyan el diagnóstico, más no son determinantes para poder indicar que un paciente, pues, tenga un determinado tipo de cáncer, ya que hay muchos marcadores que son comunes o sea, un marcador puede ser común a diferentes tipos de cáncer. Entonces, no es, el término se denomina complementarios y una alteración a tiempo y de hacerlo certera y eficazmente, pues puede dar una señal de alerta ya al médico o a la familia del paciente, para
poder hacer unos estudios pues más complementarios, ¿no? A futuro. ¿Ya? Hay dentro de los marcadores tumorales, les comentaba, hay algunos antígenos que están vinculados a tumor, ¿ya? O sea, es decir, que están vinculados a diferentes tipos de tumores en un solo tipo de marcador, o algunos que son específicos, ¿ya? Como por ejemplo el antígeno prostático específico, que está relacionado a cáncer de próstata. Pero hay otros marcadores, ya como el CA15-3, por ejemplo, que está asociado a diferentes tipos de cáncer relacionado, o el CA19-9, que está relacionado a algunos tipos de cáncer gástrico, ¿no? Algunas células tumorales pueden ser incapaces de expresar moléculas que están presentes en las células sanas, ¿ya? Por ejemplo, marcadores como la gonadotrofina coriónica humana, ya que es una hormona que se produce durante la gestación, también se puede elevar y presentar esta hormona en valores altos en pacientes que tienen algún tipo de cáncer testicular o algún otro tipo de cáncer, ¿no? En los varones. Entonces, encontrar HCG elevada en un varón no es porque esté embarazado, sino porque está vinculado a algún tipo de crecimiento tumoral, ¿no? Que puede uno hacer otros estudios posteriores, ¿ya? Entonces, si alguna vez ven un resultado así, ya no es porque hizo mal el laboratorio, sino que hay alguna condición especial en ese paciente, ¿ya? En el caso de los tumores sólidos, por ejemplo, se puede trabajar identificando marcadores como las alfa-fetoproteínas o antígenos carcinoembrionarios. ¿Qué pruebas se utilizan para esto? Generalmente ensayos inmunológicos, como las test ELISA o los ensayos inmunoenzimáticos, algunos ensayos como la quimioluminiscencia, por ejemplo, son útiles para identificar este tipo de marcadores, ¿ya? Vamos a trabajar en laboratorio identificando algunos marcadores asociados a tumores, esto la próxima semana, a través del test inmunoenzimático. Tenemos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que se identifican en la superficie del tumor, ya como algunas mucinas, ya se puede detectar algunas micrometástasis, por ejemplo, también haciendo estudios de tejido, tomando biopsia, ¿ya? Una biopsia es tomar un pedazo o un corte de un tejido, un pedazo pequeño, ya ese pedazo de tejido se hace un preparado especial, ya un corte bien pequeño, bien delgado, se fija el tejido a un portaobjeto y sobre ese tejido fijado se hacen algunas reacciones tintoriales, tinciones especiales hay para tejidos, y sobre este uno puede aplicar una reacción de inmunohistoquímica, que es utilizar un anticuerpo monoclonal específico de un tumor determinado para ver si está presente en el tejido del paciente, ¿no? Tenemos proteínas tumorales asociadas a tumores, por ejemplo, algunas están únicamente expresadas en células tumorales, algunos oncogenes ya están asociados a ellos, como el cromosoma Filadelfia, asociado a leucemia mieloide, y hay proteínas no específicas que están asociadas o relacionadas con células malignas, como mencionamos el antígeno carcinoembrionario y las alfa-fetoproteínas, ¿ya? Proteínas específicas que se sobreexpresan en algunas células malignas, como el antígeno prostático específico, que se detecta para el cáncer de próstata, esto es exclusiva para varones, ya todos tienen antígeno prostático específico, todos los varones, pero cuando este se eleva por encima de su valor normal, que es 4 nanogramos por litro, en ese caso es un signo de alerta, ¿no? O de alarma, ¿ya? Y hay proteínas celulares con expresión excesiva o anómala, ¿ya? En algunas células, como las enzimas que intervienen en síntesis de melanina, por ejemplo, la tirosinasa, en algunos cánceres asociados a cáncer de dermis, cáncer de piel, el antígeno del melanoma en el cáncer vesical, en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, ya, o algunos cánceres a nivel pulmonar.
Hay algunas formas mutadas de proteínas, por ejemplo, como la P53, que está asociada a algunos tipos de cáncer. Esta proteína regula el ciclo celular, ¿no? Entonces, que se expresan de manera excesiva. Y proteínas que son codificadas por virus que inducen transformación celular, que son los virus oncógenos, ya como la E6 y E7 en el virus papiloma humano, la EBNA1 en la infección por virus Epstein-Barr en el carcinoma nasofaríngeo, y en el caso de algunos tumores animales, el antígeno TSB40. Están los denominados antígenos oncofetales, ya el carcinoma embrionario y las alfa-fetoproteínas. Estos se expresan en aquellas células, se producen en el feto durante el desarrollo, o sea, podemos encontrar estos marcadores en la mujer durante la gestación, ya en valores elevados, pero en algunos carcinomas asociados a colon, páncreas, estómago, se incrementan las alfa-fetoproteínas también en los carcinomas hepatocelulares y cáncer gástrico o de páncreas también se eleva. Este cuadrito es para que puedan ustedes tener una ilustración de algunas propiedades bioquímicas y aplicaciones de marcadores tumorales, ya alfa-fetoproteínas, CA125, CA15-3, CA19-9 o el carcinoma embrionario. Ya, fíjense estos tumores en el punto, en la columna que dice aplicaciones, monitorización, pronóstico, diagnóstico, monitorización. Muchos de estos apoyan al diagnóstico, pero sobre todo son importantes para monitorear al paciente, ya que cuando el paciente es sometido a una terapia antitumoral, ya, o a cirugía para extirpar el tumor, estos antígenos o estos marcadores tumorales deben disminuir su concentración en circulación. Entonces, el paciente, una vez que ha recibido un tratamiento, ya, y se dice que ha vencido el cáncer, pues se somete a controles periódicos en los que se evalúan la presencia de marcadores, además de otros estudios de imagen, obviamente. ¿Ya? Entonces, el monitorear estos marcadores pues es importante, ya que cuando hay un incremento de los mismos es un signo de alerta en aquellos pacientes que ya han pasado o han cursado por un tratamiento, ¿no? Estos son otros, la gonadotrofina coriónica humana, el PSA, antígeno de células escamosas, de carcinoma de células escamosas, el polipeptídico celular y tisular específico, ¿ya? De los que yo recuerdo, tenemos el SCS para trabajar en laboratorio y me parece que gonadotrofina. Hoy voy a revisar bien para poder darles la actividad concreta para la próxima semana, ¿ya? Mientras tanto, haremos un compare del tema. El día de hoy en laboratorio vamos a trabajar en pruebas o test inmunoenzimáticos, ¿ya? Entonces, les voy a facilitar por PDF el prospecto del reactivo y hoy día en la tarde les facilito una copia para que ustedes puedan seguir el procedimiento en clase. Respuesta inmune a tumores, ¿cómo se da? Los linfocitos T van a establecer una vigilancia efectiva. Las células matadoras naturales deben limitar el crecimiento del tumor y limitar o evitar la metástasis, ¿no? Que las células se lleguen a proliferar en otros tejidos. Y sin embargo, los tumores ya pueden evadir al sistema inmune y escapar al sistema inmune, ¿no? Estos pueden prevalecer aún en presencia del sistema inmunitario, ¿ya? Y se pueden dar variantes incluso de las diferentes células tumorales. Estas variantes tendrán que ser menos inmunógenas que una célula original. Entonces, se habla de que los tumores celulares pueden modificarse, ya pueden editarse, se llama inmunoedición, y ir transformándose a medida que transcurre el tiempo para evitar o evadir por completo al sistema inmune y prevalecer en el tejido, ¿no? Entonces, acá tenemos una ilustración de lo que acabo de decir. Un tejido sano,
empiezan a aparecer algunas células tumorales, perdón, algunas de ellas se eliminan ya completamente por parte de linfocitos T, CD4. Sin embargo, hay algún grupo o unas cuantas células de estas que van a modificarse, ¿ya? Y posteriormente pueden escapar del sistema inmune, ¿no? Estas células pueden incluso ser inmunosupresoras, es decir, producir sustancias para atenuar a las células del sistema inmune y evadir de esa forma por completo el sistema inmune, ¿ya? Pueden producir sustancias inmunosupresoras. ¿Cuáles son los mecanismos de escape? Alteran los componentes en el proceso de presentación de antígenos. Ya estos antígenos que son propios del tumor se expresan en niveles mínimos, ya pueden haber defectos, por ejemplo, en la presentación cuando esta se da a nivel de molécula con el complejo mayor histocompatibilidad, o puede haber mutaciones a nivel interno en las células tumorales para evitar la presentación del antígeno, ¿ya? Para que la presentación del antígeno sea deficiente, ¿ya? Recuerden, el TAP es una proteína transportadora del péptido, ¿no? Para que se cargue a las moléculas HLA en el proceso de presentación, ¿ya? Hay defectos en la señalización y no se activa la célula T cuando identifica el antígeno, y puede haber liberación de sustancias que inducen apoptosis o que son inmunosupresoras, es decir, citocinas como el factor de crecimiento transformador beta, la interleucina 10, por ejemplo, que son supresores y que evitarían una respuesta efectiva. La eliminación del tumor es reconocido y eliminado por los linfocitos TH1, TH17, por células matadoras naturales, ¿ya? Por macrófagos, gamma delta, por interferón gamma, ¿ya? A través de mecanismos perforinas granzimas que se activan cuando las células se unen a través del receptor Fas y el Fas ligand, ¿ya? Se generan también algunas proteínas, ya como la proteína de alta movilidad que induce una respuesta inflamatoria local. Sin embargo, hay células que no son eliminadas y que se van a modificar y se las considera seleccionadas ya para prevalecer, ¿no? Este grupo de células son las que son poco inmunógenas y estas pueden diseminarse a lo largo del organismo. ¿Cómo escapan? Activan vías para inhibir a los linfocitos T, ya se inhibe la activación de las células T, se suprime a las células regulando el metabolismo del triptófano, ya bloqueando la proliferación de células T en este caso, y se da un contraataque del tumor. Los linfocitos o las células tumorales pueden tener ligandos del receptor de muerte celular, ya induciendo canibalismo tumoral, ¿no? Entonces pueden inducir muerte, por ejemplo, de los linfocitos que van a atacar a estas células tumorales, ¿no? Las destruyen. Hay interacción entre proteínas y glucanos a nivel del microambiente en el tumor, ya la interacción entre estas moléculas y las células tumorales o cancerosas va a estar asociada a algunos procesos como la adhesión, la migración de células a otros lugares anatómicos, la angiogénesis, que es la formación de nuevo tejido circulatorio, de nuevo tejido de vasos sanguíneos, ¿ya? La lectina 1, por ejemplo, está asociada a tumores, es una sustancia inmunosupresora que se asocia a la apoptosis de linfocitos CD8, ¿no? Y tenemos células reguladoras, ¿ya? Que inhiben la respuesta inmune, ¿no? Ya, entonces están asociadas estas células T reguladoras a estos microambientes tumorales. ¿Cómo se producen estos linfocitos T
Ya en la misma célula tumoral presenta antígenos que inducen la generación y la formación de estas células T reguladoras. O sea, como que el tumor estructura un tipo de respuesta que tiende a ser regulador o supresor de la respuesta inmune para prevalecer. Las células presentadoras de antígenos pueden recibir una inducción a tolerancia, ¿ya? No presentan del todo los antígenos tumorales, o lo que hacen es presentar antígenos que son poco inmunógenos a los linfocitos T. Entonces la respuesta inmune al tumor es mínima o nula, ¿no? Se promueve la formación de células que son tolerogénicas, ¿ya? Y las señales de peligro que se dan cuando hay antígenos extraños, pues están ausentes, ¿no? Por ejemplo, la expresión de la proteína GP56 no se da, que es la que podría activar a las células matadoras naturales para avisar de que hay algo extraño en esta célula o en este fagocito. Se producen factores que inducen el crecimiento de tejido vascular, la formación de nuevos vasos, ¿no? Y también estos factores pueden inhibir a los linfocitos, a las células dendríticas, que son las que captarían los antígenos y los presentarían. Otras citocinas tolerogénicas sería la interleucina 10, por ejemplo, ¿no? Las células tumorales también pueden expresar la molécula RCAS1 o CAS1 que inhibe o evita el crecimiento de los linfocitos T. ¿Ya? Entonces, ¿qué mecanismo, resumiendo, de escape tumoral disminuye la expresión de moléculas de histocompatibilidad? Ya hay una pérdida completa de genes supresores tumorales, ¿no? Pérdida de epitopos, resistencia a la apoptosis, ¿ya? Entre algunos inhibe las células matadoras naturales. En inmunoterapia, ¿qué se aplica o qué se utiliza? Ya es efectiva luego de que se reduce la masa tumoral. ¿Qué es la inmunoterapia? Es modular la respuesta inmune para favorecer la disminución del tejido tumoral. Entonces, se puede aplicar citocinas proinflamatorias para estimular a los linfocitos T para la eliminación de las células tumorales, ¿no? Hay factores que estimulan granulocitos y monocitos para evitar o para que atacar a las células tumorales. Hay vacunas que están basadas en algunas proteínas virales, por ejemplo, que inducen la formación de linfocitos T sensibilizados contra antígenos tumorales para eliminar al tumor, ¿ya? Y se puede aplicar adyuvantes, por ejemplo, y transferir con algunas moléculas coestimuladoras para favorecer una respuesta inflamatoria que ayude a eliminar y a reducir el tamaño del tumor. ¿Ya? Se puede aplicar péptidos para preparar vacunas con subunidades, ¿ya? Se estudia el uso de transferencia adoptiva del linfocito CD8. Hay el uso de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que se conjugan con toxinas o con algunos isótopos radioactivos, ¿ya? Para ayudar a la eliminación de tumor. Algunos anticuerpos, por ejemplo, el anti-CD20 en el linfoma de linfocitos B, ya ayuda a eliminar los linfocitos tumorales, ¿no? El anticuerpo anti-MUC1 que se aplica en cáncer de ovario y el anti-SERP2 en el cáncer de mama son algunos tipos de inmunoterapia donde se aplican anticuerpos contra antígenos tumorales, ¿no? Transferencia de células o de moléculas coestimuladoras, se estimula el tumor con linfocitos T, para estimular más a esta célula T de manera que pueda responder efectivamente el tumor, ¿ya? Y está la transferencia adoptiva de células, donde se toma células, linfocitos del paciente, se los multiplica in vitro, se selecciona aquellos que puedan ser más reactivos contra el tumor, se los hace crecer in vitro y luego se los vuelve a inyectar al paciente para fortalecer la eliminación del tumor. Ya lo mismo el uso de rescate de médula ósea autóloga, donde se aplica anticuerpos citotóxicos contra antígenos de diferenciación presentes en las células de un paciente con leucemia, ¿ya? Y que están ausentes en las células madre. Entonces se puede obtener una población libre de tumor,
¿ya? Y que pueda ser utilizada para restablecer la función regular a nivel de médula ósea en el paciente. Y está también la transferencia de la médula ósea halogénica, esto es, de un paciente que tenga algún tipo de relación de un paciente extraño, externo, ya que no tiene, que genéticamente no es idéntico al receptor de la médula ósea, ya se trata linfocitos T del donante con timidina y para ayudar a que el injerto sea aceptado, ¿no? Entonces yo recibo una médula ósea de otro paciente para poder restablecer la función normal a nivel de las células madre. ¿Ya? Y con eso terminamos, chicos, la clase casi a tiempo. Se va a cortar en cualquier momento la presentación. Nos veríamos, ya se va a cortar y ya no volvemos. Nos vemos el día... Hoy día, pues, doctora. Hoy día es jueves, hoy en la tarde. Ya les hago llegar en un momento el protocolo que vamos a hacer en la prueba de ELISA y les voy a fotocopiar para que cada mesón tenga también el protocolo escrito, ¿ya? Pero no se basen en eso, traten de darle una miradita a lo que vamos a hacer y repasen el principio o fundamento de las pruebas ELISA, ¿ya? Probablemente algo de eso haremos, ¿ya? O preguntaremos en laboratorio, ¿ya? Nos vemos entonces por la tarde, que tengan una buena mañana y vengan bien almorzados, ¿ya? Chao, chao. ¿Sí? Los exámenes les muestro en la tarde en laboratorio, ¿ya? Sus exámenes de primer parcial, ¿ya? Las exposiciones, doctora, esa también hoy día vamos a ver los temas, ¿ya? De exposición. Ya, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, hasta la tarde.